La ley en la frontera es sencilla, atiende lo tuyo o la naturaleza se encargará por ti. Para una mujer que vivía al filo del territorio apache, esa norma era casi un mandamiento. Pero cuando una mujer solitaria cargando sus propias penas silenciosas encontró a un niño indígena acorralado por lobos, la ley de su corazón pesó más. Salvó al pequeño hijo del mismo pueblo que su gente temía. Aquella noche, con la luna colgada sobre las llanuras como un cráneo pálido, no fue la venganza lo que llegó a su puerta. En su lugar, los guerreros pintados de su tribu rodearon la cabaña no con armas para la guerra, sino con ofrendas que abrirían una historia de desesperación, sacrificio y un secreto capaz de cambiarle la vida para siempre. El viento de las llanuras altas del territorio de Arizona era como un espíritu inquieto, un lamento constante que barría los pastos secos y arañaba las tablas desgastadas de la cabaña de Sarah McGregor. Era un sonido de soledad. La mayoría de los días era su única compañía junto a los conejos asustadizos o el lamento lejano de algún coyote. A los 28 años, el mundo de Sarah se había reducido al tamaño de su pequeña parcela. Un pedazo de tierra terca y una cabaña de una sola habitación erguida como monumento solitario a una vida que se había desviado bruscamente. Su esposo, el cabo John McGregor, del 5º de Caballería, había sido un buen hombre fuerte, con una risa capaz de llenar cualquier cuarto, y manos que eran tan firmes en las riendas como suaves con ella. Le había prometido una vida de aventuras, un hogar levantado en el salvaje y áspero oeste. Cumplió con el hogar, pero la aventura fue solo suya, un último y fatal encuentro con un grupo de chiricahuas que la dejó viuda a los 25. La misma gente de la que en San Carlos se hablaba en voz baja, y con miedo había sido la autora de su soledad. 3 años habían pasado cada uno endureciéndola más. La mujer de voz suave que había seguido a su esposo a la frontera había desaparecido desgastada como la pintura de las contraventanas de la cabaña. En su lugar había surgido una mujer firme e inquebrantable. Sus manos antes suaves y acostumbradas al bordado, ahora estaban llenas de callos igual de hábiles para despellejar un conejo que para recargar el Winchester, apoyado junto a la chimenea. Su rostro, enmarcado por mechones castaños desteñidos por el sol que escapaban del moño, era un mapa de su dolor y su temple. Sus ojos azules guardaban la misma tristeza inmensa que el cielo abierto. Ya casi no iba a San Carlos. Las miradas de lástima de las mujeres y las torpes condolencias de los hombres eran como sal sobre una herida fresca. Para ellos era solo una viuda perdida en la frontera. No veían la fortaleza silenciosa que había forjado en el crisol de su soledad. No comprendían que el silencio de la pradera se había vuelto su refugio, el único lugar donde los fantasmas de su pasado podían susurrar sin ser ahogados por las frases vacías de la sociedad. Su única visita constante era Jedediah Stone, un viejo trampero curtido que pasaba 2 veces al año con sus mulas cargadas de pieles y las alforjas llenas de chismes del mundo lejano. Él había conocido a John, y sus visitas se habían vuelto un ritual cómodo de silencios compartidos y café casero fuerte como pocos. Aquella tarde, el sol caía como un martillo implacable sobre la tierra reseca. Sarah andaba revisando sus trampas con las botas de cuero gastadas, levantando pequeñas nubes de polvo rojo. El calor ondulaba en el horizonte, haciendo que las lejanas montañas Dragún parecieran bailar y desdibujarse. Era un día igual que tantos otros, marcado por el ritmo pausado de las faenas dictadas por el sol y las estaciones. Hasta que llegó el sonido. No era el viento ni el grito de un halcón. Era un ruido ajeno a su mundo de sobrevivencia silenciosa, el llanto desesperado de un niño. Su cabeza se alzó de golpe la mano, yendo instintivamente al Colt Peacemaker que llevaba en la cintura. El sonido venía de un afloramiento rocoso, a 1/4 de milla de la cabaña, una espina de granito que se levantaba de las llanuras como un hueso roto. Su corazón, ese músculo que creía adormecido, empezó a golpearle el pecho con un tamborileo frenético en medio del silencio. Los niños eran raros en esas tierras, un tesoro frágil que ella no había tenido entre manos, desde la pérdida de su propia hija, una bebé que nació sin vida 1 año antes de que muriera John. Otro fantasma más rondando la cabaña solitaria.
La prudencia se enfrentó con un instinto primitivo que no sentía desde hacía años. Aquello era territorio apache. Un niño solo en medio del monte podía ser una trampa, un señuelo puesto por guerreros escondidos entre las rocas. John le había contado historias de esas artimañas, pero el grito que volvió a escucharse no era engaño alguno. Era puro terror sin disfraz, un sonido que saltaba la razón y tocaba de lleno la herida fantasma de unos brazos de madre vacíos. Desenfundó el revólver sintiendo el peso familiar como un frío consuelo en la mano y empezó a avanzar hacia el origen del llanto con pasos ligeros y calculados. A medida que se acercaba otro ruido, se mezcló con el llanto los gruñidos graves de una manada de lobos. Se le heló la sangre. Lobos envalentonados por la larga sequía eran una amenaza constante. Para un niño eran sentencia de muerte. Subió a una pequeña loma y los vio. Un muchachito de no más de 5 o 6 años estaba acorralado en una grieta poco profunda de las rocas. Su rostro era una máscara de tierra surcada por lágrimas. El cuerpecito moreno cubierto apenas por un taparrabo. Era apache. La pluma solitaria atada en su largo cabello negro y el fino trabajo de Shakira en sus mocasines se lo confirmaban. En las manos llevaba un cuchillito de madera mal hecho, defensa inútil frente a los 4 lobos grises flacos y tensos que lo cercaban. Sus hocicos se fruncían mostrando colmillos amarillentos, los ojos hambrientos clavados en su presa acorralada. Por un instante Sara se quedó inmóvil. Era el hijo de su enemigo del mismo pueblo que le había destrozado la vida. La amarga ironía le supo a ceniza en la boca. Todo instinto de supervivencia le gritaba que se diera la vuelta, que lo dejara a su suerte, que la naturaleza cobrara lo que era suyo. Era la ley de la frontera. Pero entonces los ojos del niño se encontraron con los de ella. En esa mirada oscura y asustada, no vio a un apache, no vio a un enemigo. Vio a un niño pequeño, indefenso, a punto de ser destrozado. Vio el reflejo del fantasma de su hija perdida, esos «¿qué tal sí?», y lo que pudo haber sido que eran las sombras más crueles de su memoria. Al diablo con la ley de la frontera. Un grito áspero y gutural brotó de su garganta cargado de pura y absoluta furia. «Aléjense de él», lanzó, y los lobos, sorprendidos por la irrupción, giraron su atención hacia ella. El macho alfa. Un animal grande con el hocico marcado por cicatrices y unos ojos inteligentes pero llenos de malicia. Avanzó un paso con un gruñido grave que le retumbaba en el pecho. Sara no vaciló. Levantó el revólver, el martillo ya amartillado, y disparó. El tiro rompió la quietud de la tarde como un latigazo violento en medio de la escena silenciosa. La bala dio en el hombro del alfa, que soltó un aullido y retrocedió tambaleante. Los otros lobos, desconcertados por el estruendo y la herida de su líder, titubearon rompiendo su concentración de caza. Sara volvió a disparar, esta vez al suelo frente a ellos, levantando una nube de polvo y piedras que les golpeó el hocico. Eso bastó. El alfa, gimiendo, se dio la vuelta y se alejó cojeando. El resto de la manada, con el valor roto, lo siguió desvaneciéndose en el paisaje con la misma quietud con la que habían aparecido. El silencio que quedó fue profundo, roto solo por los sollozos entrecortados del niño. Sara permaneció inmóvil unos segundos, el colt aún levantado, el pecho agitado. El olor a pólvora flotaba espeso en el aire caliente. Poco a poco bajó el arma. Sus ojos se posaron en la pequeña figura encogida entre las rocas. Guardó el revólver y se acercó con cautela, sus manos abiertas en un gesto de paz. «Está bien», dijo con una voz más suave de lo que esperaba, áspera por el desuso. «Ya se fueron. Estás a salvo». El niño se encogió al verla acercarse, presionándose más dentro de la grieta. Sus ojos oscuros, brillantes por las lágrimas contenidas, la miraban con una mezcla de miedo y desconcierto. Temblaba frágil como una hoja sacudida por el viento. «No voy a lastimarte», dijo Sara, manteniendo la voz baja y serena. Se arrodilló a unos pasos de él, haciéndose más pequeña, menos amenazante. Entonces pudo ver con claridad que tenía un corte feo en la pierna mordida de uno de los lobos, que se había acercado demasiado. La sangre fluía despacio, manchando la roca bajo él. No dijo nada, solo la miraba, el pecho pequeño subiendo y bajando en respiraciones rápidas y cortas.
Su silencio era como un muro entre ellos, una barrera tan real como las rocas afiladas que los rodeaban. Sara sabía que no podía dejarlo allí. Estaba herido solo y a kilómetros de cualquier poblado de su gente. Los lobos podían regresar. O peor aún, podía sucumbir a la herida o al calor implacable. La decisión se tomó antes de que el pensamiento terminara de formarse. Lo llevaría a su cabaña. «Vamos», dijo con suavidad extendiendo la mano. «Vamos a revisar esa pierna». El niño se encogió ante la mano tendida. El miedo se le notaba, casi podía tocarse. Era un hijo de la tierra salvaje, criado desde su nacimiento, para temer a los suyos, a los invasores blancos, que habían arrebatado sus tierras y sus vidas. Ella era el monstruo de las historias de su gente, y tenía un palo de fuego que sonaba como trueno. Sara soltó un suspiro largo y cansado. Esto no sería fácil. Pero al mirar a aquel pequeño aterrorizado, un instinto feroz de protección que creía muerto desde la pérdida de su hija renació dentro de ella. No iba a dejarlo. No podía. Ya no era solo una viuda sobreviviendo al borde del mundo. Era una mujer que había enfrentado a una manada de lobos por un niño que en teoría debía ser su enemigo. Y en el silencio vasto e implacable de la pradera, ese acto lo había cambiado todo. La ley de su corazón había tomado el control, y tendría que afrontar las consecuencias fueran las que fueran. Llevar al niño hasta la cabaña resultó ser una negociación muda. Se negó a tomar su mano. Su pequeño cuerpo permanecía rígido con un miedo que dolía ver. Al final Sara simplemente se mantuvo de pie con una postura deliberadamente no amenazante y comenzó a caminar despacio por el mismo camino por el que había llegado. Tras unos pasos, miró hacia atrás. El niño seguía encogido entre las rocas con los ojos oscuros, siguiéndola en cada movimiento. Ella se detuvo y esperó. El sol golpeaba con fuerza y el silencio se hacía denso. Por fin, con un esfuerzo visible que parecía costarle todo su valor, él se puso de pie soltando un quejido al apoyar peso en la pierna herida. Empezó a seguirla cojeando con dificultad, manteniendo una distancia prudente de al menos 6 metros entre ambos. El trayecto fue lento, una procesión muda y surrealista sobre las llanuras abrasadas por el sol. Sara iba al frente, la mente revuelta en un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Qué había hecho acoger a un niño apache? Un niño chiricahua no solo era una locura, era un suicidio. El ejército apostado a menos de 50 kilómetros tenía una lógica simple y brutal cuando se trataba de los apaches. Eran una amenaza que debía eliminarse, incluidos sus hijos. Si lo encontraban ahí, seguramente lo matarían sin pensarlo 2 veces, y a ella también por esconderlo junto con el resto de su gente. Si lo hallaban en su casa, ¿qué pensarían? Que lo había robado. Que vendrían por él con rifles y gritos de guerra, tal y como llegaron aquella vez por la patrulla de John. La sola idea le provocó un escalofrío helado que le recorrió las venas. Pero bastaba con mirar de reojo a la pequeña figura que cojeaba detrás de ella, el rostro endurecido en una máscara de dolor, para que el miedo cediera y fuera reemplazado por una determinación testaruda. Había tomado una decisión, y la cumpliría hasta el final. De regreso dentro del interior fresco y en penumbra de la cabaña, el niño se quedó inmóvil junto a la puerta. Sus ojos bien abiertos recorrían con asombro aquel mundo ajeno de la casa de una mujer blanca, la mesa y las sillas de madera sólida, la cama de hierro con su colcha remendada, la estufa de hierro fundido, los estantes repletos de latas y frascos. Todo un universo distante de los jacales y el cielo abierto de su pueblo. Sara ignoró tanto su asombro como su temor y se movió con la eficacia que daba la costumbre. Avivó el fuego de la chimenea para calentar una tetera con agua. Sus movimientos eran tranquilos y precisos. Rasgó una tira limpia de una sábana de lino vieja y tomó de un estante una pequeña caja de madera. Dentro guardaba sus escasas provisiones médicas, un frasco de ungüento herbal de olor fuerte que le había regalado Jedediah, una aguja con hilo, y una botella de whisky medio vacía. «Ven acá», dijo con suavidad, dando unas palmadas en el asiento de una silla de madera. «Déjame ver esa pierna». El niño no se movió. Sus ojos iban de ella al Winchester, apoyado contra la pared, y luego a la puerta como si calculase una fuga. Sara suspiró. «No voy a hacerte daño».
repitió con una voz cansada, agotada más allá de lo vivido ese día. «Esa mordida hay que limpiarla, o te va a dar fiebre». «¿Entiendes lo que es fiebre?», hizo el ademán de tiritar y se pasó la mano por la frente. No estaba segura de si comprendía sus palabras, o solo el gesto, pero la mención de la fiebre pareció hacerle sentido. Seguramente ya había visto sus efectos. ¿Cómo podía dejar a un guerrero fuerte delirando y al borde de la muerte? Lentamente, con cautela, avanzó cojeando hacia la silla, y tras una breve pausa, se sentó en la orilla, el cuerpo tenso como si estuviera listo para huir al menor movimiento brusco. De cerca ella pudo verlo con más detalle. Era delgado, pero no escuálido, su cuerpo pequeño, fibroso y fuerte. La piel de un tono como cobre pulido, y el cabello una manta de seda negra brillante. Pero lo que más la atrapó fueron sus ojos antiguos en un rostro infantil, oscuros y profundos, llenos de una tristeza demasiado grande para su corta edad. Él había visto cosas, lo comprendió entonces, cosas que ningún niño debería presenciar jamás. «¿Me llamo Sarah?», dijo ella en voz baja. «Sarah McGregor», dijo en voz baja mientras se arrodillaba frente a él y sumergía la tira de lino en el agua tibia. Él no respondió. Mantenía la mandíbula apretada con terquedad. Sarah empezó a sospechar que su silencio no era solo fruto del miedo, sino un acto deliberado de desafío, un escudo contra ella y todo su mundo. «No sé tu nombre», continuó murmurando mientras empezaba a limpiar con cuidado la herida de su pierna. «Así que tendré que llamarte de alguna forma. Te llamaré Nodin». En la lengua de una tribu de una tierra que había dejado atrás hacía mucho, significaba viento. Le pareció un nombre adecuado para el espíritu indómito que percibía en él. El niño se estremeció al sentir el paño tibio sobre su piel, pero no se apartó. La miraba con sus ojos oscuros, fijos e inmutables, mientras ella limpiaba con cuidado los desgarrones en su carne. La mordida era profunda. La piel estaba abierta en 2 puntos. Haría falta coserla. «Esto va a doler», le advirtió levantando la aguja. Tomó un trago de whisky y vertió un poco sobre la herida. El niño soltó un silbido agudo e involuntario aferrándose al borde de la silla hasta que los nudillos se le pusieron blancos, pero no lloró. El respeto de Sarah por él creció. Tenía más valor que muchos hombres adultos que ella te había conocido. Trabajó con rapidez puntadas pequeñas y firmes, una destreza que antes había usado para remendar ropa y mantas de caballo, ahora aplicada sobre carne humana. El niño permanecía inmóvil, la vista fija en un punto lejano más allá de las paredes de la cabaña. Parecía haberse refugiado en un lugar donde sus torpes intentos de medicina no podían alcanzarlo. Cuando terminó, cubrió la herida con el ungüento espeso y de olor penetrante, y la vendó con fuerza usando el resto del lino. «Listo», dijo echándose hacia atrás sobre los talones. «Con esto aguantará». Se levantó y fue hacia la estufa. El cansancio le pesaba en el cuerpo, una mezcla de agotamiento físico y emocional. Sirvió un cucharón de estofado de conejo del cazo que burbujeaba sobre el fuego y lo vertió en un cuenco. Ella apenas había comido en todo el día, pero su hambre era lo de menos. Colocó el cuenco frente al niño junto con una cuchara de madera. Él miró el estofado, luego la miró a ella con el rostro inescrutable. No hizo el menor intento de comer. «Necesitas comer», insistió Sarah, «para recuperar fuerzas». Pero él siguió negándose. Desde que lo había traído a la cabaña no había pronunciado palabra alguna. Su silencio era una fortaleza impenetrable. Sarah sintió un pinchazo de frustración. Le había salvado la vida, curado la herida, dado comida y refugio. ¿Qué más podía querer de ella? Agotada, dejó de insistir. Tomó un plato de estofado para sí misma y se sentó en el otro extremo de la mesa comiendo en silencio. Los únicos sonidos eran el roce de su cuchara contra el cuenco y el crepitar del fuego en la chimenea. El niño Nodin, como ella lo había llamado, permanecía inmóvil como una piedra con sus pequeñas manos entrelazadas, descansando en el regazo. Al caer la noche, las sombras largas y danzantes se proyectaban por la cabaña, y una nueva tensión comenzó a llenar el aire. Sarah era muy consciente de la presencia del muchacho y del abismo cultural que los separaba. Un abismo que se sentía tan ancho
y profundo como el Gran Cañón. Tenía en su casa a un niño chiricahua apache, hijo del pueblo que había matado a su esposo. La realidad de su situación se le asentó encima como un peso aplastante. Preparó su propia cama, un catre sencillo en la esquina del cuarto, moviéndose con lentitud y cuidado. Luego extendió una cobija en el suelo cerca de la chimenea, lo bastante alejada de su cama, pero lo suficientemente cerca para que el fuego lo mantuviera cálido. «Puedes dormir aquí», dijo señalando la manta. El niño la observó, sus ojos reflejando el parpadeo de las llamas. No dio señal de haber entendido o escuchado. Sara suspiró y se retiró a su catre, demasiado cansada para discutir o tratar de convencerlo. Se recostó con la ropa puesta y el Winchester apoyado contra la pared al alcance de la mano. No esperaba dormir. Creía que pasaría la noche despierta escuchando la respiración del niño, aguardando el grito de guerra apache o el retumbar de cascos del ejército. Pero el cansancio es un poderoso sedante. Sus párpados se hicieron pesados, y los sonidos de la noche, el chillido de una lechuza, el aullido lejano de un coyote solitario, el susurro del viento comenzaron a mecerla hacia un estado de semiconciencia. Se hundió en un sueño ligero e inquieto. En sus sueños se enredaban imágenes de colmillos de lobo y la sonrisa de su esposo. Tiempo después la despertó un sonido. No era el viento ni un animal. Era un llanto suave como de quejido, el de un niño atrapado en una pesadilla. Sara se incorporó con el corazón acelerado. El fuego se había reducido a brasas encendidas y la cabaña estaba envuelta en una luz naranja suave. El niño se agitaba sobre la manta, su pequeño cuerpo retorcido. Volvió a gritar pronunciando una palabra gutural en una lengua que ella no entendía. Soñaba el rostro empapado en sudor, las manos apretadas en puños. Olvidando su miedo, olvidando que era hijo de su enemigo, Sara bajó las piernas del catre y cruzó la habitación. Se arrodilló junto a él con la mano suspendida sobre su hombro, dudando. ¿Qué consuelo podía darle una mujer blanca a un niño apache? «Está bien», susurró con la voz espesa por el sueño. «Estás a salvo». «Solo fue un sueño», murmuró posando una mano sobre su hombro. Él se estremeció al contacto, pero no se apartó. Su piel estaba caliente, demasiado caliente. La fiebre que tanto había temido comenzaba a apoderarse de él. Seguía murmurando en sueños, sus palabras eran rápidas e inconexas. Solo logró entender una palabra repetida una y otra vez, un nombre. Quizá Taza. Taza. Entonces hizo lo que habría hecho por su propio hijo. Tomó un paño y lo sumergió en el agua fresca del barreño. Se sentó junto a él, limpiándole suavemente la frente con una caricia ligera como el aleteo de una mariposa. Murmuraba sonidos suaves y reconfortantes sin idioma alguno, solo la música instintiva del consuelo. El lenguaje universal de una madre. Poco a poco, bajo esas atenciones, el niño dejó de agitarse. Su respiración se hizo más profunda y pasó del dominio de la pesadilla a un sueño verdaderamente reparador. Sara permaneció mucho tiempo a su lado, el paño fresco en la mano, observando el subir y bajar rítmico de su pecho. El silencio volvió a la cabaña, pero ya no era el mismo. No era el vacío solitario de su dolor. Era un silencio compartido. Un silencio lleno de la presencia de otro ser humano. Una vida pequeña y frágil que, al menos por ahora, estaba bajo su cuidado. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a pintar de claro el cielo del oriente, Sara miró al niño dormido. Su rostro, ahora tranquilo, le provocó una sensación profunda y desconcertante. El odio que había alimentado durante 3 años, el rencor contra el pueblo que le había arrebatado a su esposo, empezaba a desvanecerse. Estaba siendo reemplazado por algo más, algo que aún no sabía nombrar. Lo único que tenía claro era que ese niño, ese apache silencioso al que había salvado de las fauces de los lobos, también la había rescatado a ella de las fauces de su propia soledad. Y le asustaba pensar qué pasaría después. Los 2 días siguientes transcurrieron envueltos en una neblina de fiebre y silencio vigilante. El niño Nodin entraba y salía de la conciencia. Su pequeño cuerpo se estremecía con escalofríos a pesar del calor sofocante del día. Sara fue una presencia constante e incansable a su lado.
Le refrescaba el rostro y el cuello con agua fría y le daba sorbos de té de corteza de sauce, un viejo remedio contra la fiebre que Jedidiah le había enseñado. Entre sus labios resecos vertía el líquido y cambiaba el vendaje de su pierna que lucía enrojecida e inflamada. A veces él se resistía a su delirio haciéndole verla como una amenaza. En sus momentos lúcidos, simplemente la observaba. Sus ojos oscuros estaban llenos de un cansancio confundido. Aún así seguía negándose a hablar. Su silencio era un juramento firme e intacto. Sara se descubría hablándole sin parar, llenando la quietud de la cabaña con el sonido de su propia voz. Le habló de su vida, antes de llegar a esas tierras de las colinas verdes de su infancia en Ohio, de su padre que era médico y de su madre que cultivaba las rosas más hermosas. Le contó de John, no de su muerte, sino de su vida, de su risa fuerte que llenaba todo, y de cómo tarareaba desafinado mientras reparaba una cerca. También le habló de su hija nacida muerta, una confesión susurrada al aire caliente y quieto de la cabaña, un secreto que jamás había pronunciado ante otro ser vivo. No sabía si él entendía sus palabras, pero parecía escucharla. Tenía la mirada fija en su rostro. Era como si absorbiera sus historias, sus penas, su misma esencia. Y al contarlas, Sara sintió un alivio en el alma, como si se liberara de una presión que ni siquiera sabía que cargaba. Los fantasmas de su pasado seguían ahí, pero ahora tenían un testigo. Al tercer día, la fiebre cedió. Sara despertó y encontró a Nodin sentado sobre su manta con los ojos claros y atentos. Aún estaba débil, pero el delirio había desaparecido. La observaba con una intensidad que la inquietaba. Cuando sus miradas se cruzaron, él apartó los ojos con un destello de algo imposible de leer en su expresión. Más tarde esa misma mañana aceptó un plato de caldo ligero que ella le ofreció, su primer alimento sólido en días. Comió despacio con deliberación sin apartar la vista de ella. El silencio entre ambos seguía, pero ya no era un muro de miedo y desafío. Era algo más complejo, un espacio de cautelosa observación y evaluación mutua. Sara sintió una chispa de esperanza. Tal vez ahora hablaría. Quizá le diría su nombre, su historia, de dónde venía. Pero el día avanzó y él siguió callado, una presencia pequeña y enigmática en la cabaña. La tregua silenciosa se rompió a media tarde con el sonido de caballos acercándose. No era el ruido de un jinete solitario como Jedidiah. Era el golpeteo rítmico de varias patas, firme y decidido sonido de caballería. El corazón de Sara se le subió a la garganta. Corrió a la ventana y miró por una rendija de las contraventanas. 4 jinetes se acercaban. Sus uniformes azules eran una visión dura e indeseada sobre el marrón y verde de las llanuras. Venían del fuerte y cabalgaban directo hacia su cabaña. «Agáchate», le susurró al niño con urgencia. «Y no hagas ruido». Nodin, al ver el miedo crudo en su rostro, se apresuró a salir de la manta y se metió bajo el catre, tirando la colcha remendada para cubrirse. Sara respiró hondo, intentando calmar el golpeteo frenético de su corazón. Se alisó el cabello, se acomodó el delantal y compuso el rostro en una máscara de calma controlada. Abrió la puerta justo cuando los jinetes se detenían en una nube de polvo. El hombre al frente era el sargento Miles Corrigan, un tipo fornido de rostro enrojecido y ojos pequeños y suspicaces. Era de esos que disfrutaban en exceso de la poca autoridad que su uniforme les daba. Su uniforme le daba una autoridad que disfrutaba demasiado, y más de una vez desde la muerte de John había hecho insinuaciones no deseadas hacia Sara. Ella lo despreciaba. «Buenas tardes, señora McGregor», saludó Corrigan, sus ojos recorriéndola de arriba a abajo, deteniéndose en su aspecto algo desaliñado. «Un poco lejos para una visita social, lo sé. Solo estamos de patrulla», sargento, respondió Sara con voz fría y pareja. «¿En qué puedo ayudarle?» «Estamos buscando a un rezagado», dijo Corrigan mientras desmontaba. Los otros 3 hombres permanecieron sobre sus caballos con los rifles apoyados de manera descuidada en las piernas y la vista recorriendo el horizonte. «Un chamaco apache se escapó de la reserva de San Carlos hace unos días. Tiene como 6 años. ¿No ha visto nada raro por aquí?» A Sara se le heló la sangre. «Lo único que veo por aquí es polvo y conejos, sargento».
Usted lo sabe, contestó ocultando todo rastro de la agitación que llevaba dentro. Los ojos de Corrigan se entornaron. Dio un paso adelante invadiendo su espacio personal. Lo curioso, dijo en voz baja y con tono conspirador, es que lo rastreamos hasta esta zona. Movió la cabeza hacia el lugar donde ella había encontrado a Nodin, como si alguien lo hubiera recogido. Sara sostuvo su mirada sintiendo el golpeteo del corazón contra las costillas. Percibía la presencia del niño debajo de la cama, en una espera silenciosa y aterrada. Si un niño anduviera solo por aquí, sargento, me imagino que los lobos lo habrían encontrado mucho antes que yo. Tal vez, respondió Corrigan sin parecer convencido. Su mirada se deslizó hacia el interior sombrío de la cabaña. ¿Estás sola aquí, Sara? No es seguro. Una mujer por su cuenta. Usó su nombre de pila con una familiaridad que le hizo estremecerse. Podría inspeccionar el interior, asegurarme de que todo esté en orden. La amenaza era clara. Estaba usando su autoridad para intimidarla, para abrirse paso en su casa y en su vida. La antigua Sara quizás se habría acobardado, tal vez habría cedido. Pero la mujer que se había enfrentado a una manada de lobos no se dejaba amedrentar tan fácilmente. Soy perfectamente capaz de asegurar mi propia casa. Sargento, dijo con voz tan fría y cortante como una lámina de hielo. Mi esposo me enseñó a usar un rifle, y soy muy buena tiradora. Ahora, si me disculpa, tengo cosas que hacer. Intentó cerrar la puerta, pero Corrigan puso la mano para impedirlo. El rostro se le había enrojecido de ira por su rechazo. Más le vale recordar quiénes son sus amigos. Sara espetó. Él soltó un gruñido. Hay una recompensa por ese chamaco apache, $50. Mucho dinero para una viuda sola, añadió dejando las palabras suspendidas en el aire, entre ambos cargadas de una insinuación repugnante. Creía que lo escondía por interés. La idea era tan grotesca, tan lejana a la verdad, que de sus labios escapó una carcajada incrédula y seca. «Lárguese de mi tierra, sargento», dijo con la voz peligrosamente baja. Corrigan la miró fijamente durante un largo momento. Sus ojillos se llenaron de malicia. No estaba acostumbrado a que lo desafiara nadie, y menos una mujer. Pero había algo en los ojos de ella, un destello duro e inflexible que lo hizo vacilar. Era un abusón, y como todo abusón, un cobarde en el fondo. Con una última mueca de desprecio, dio media vuelta y subió de un salto a su caballo. «Como quieras, viuda», escupió. «Pero cuando los chiricahuas vengan a tocar tu puerta, no corras a llorarle a la caballería de los Estados Unidos». Clavó las espuelas y salió al galope, seguido de cerca por sus hombres, dejando a Sara envuelta en una nube de polvo y una furia impotente. Cerró la puerta de un golpe, el sonido retumbando como el mismo torbellino violento que llevaba en el pecho. Se apoyó contra ella con el cuerpo temblando y los nudillos blancos. Al cabo de unos instantes escuchó un suave ruido entre las sombras. Nodin salió arrastrándose de debajo de la cama. Sus ojos aún tenían miedo, pero ahora mezclado con algo más, una comprensión incipiente. Puede que no hubiera entendido todas las palabras, pero había captado el tono, la amenaza, el peligro. Había entendido que ella lo había protegido. Se quedó de pie pequeño y callado en medio de la habitación. Miró hacia la puerta y luego hacia ella. Y entonces, por primera vez desde que lo encontró, habló. Su voz fue suave, casi un susurro, pero llenó el silencio de la cabaña como un trueno. «Taza», dijo señalándose a sí mismo. Sara lo miró sintiendo que el corazón le daba un vuelco. «Taza». Era el nombre que había repetido en sus delirios de fiebre. Su nombre. Luego dio un paso vacilante hacia ella. Extendió una mano pequeña y titubeante y le tocó el brazo. Fue un gesto de confianza profunda y conmovedora, un puente tendido sobre el abismo de miedo y odio que había separado a sus pueblos durante generaciones. En ese simple toque, todo cambió. Ya no era solo un niño apache al que había rescatado. Él era Taza y ella había dejado de ser solo una viuda solitaria escondiéndose del mundo. Ahora era su protectora. Y lo cuidaría de tipos como el sargento Corrigan, de cazadores de recompensas, y si era necesario de todo el mundo, fuera cual fuera el precio. El nombre del muchacho era Taza.
La revelación dicha en una sola palabra susurrada había roto el silencio que había marcado su extraña y frágil convivencia. Era un inicio, una semilla de confianza plantada en el suelo árido de su aislamiento compartido. En los días que siguieron, Taza continuó siendo un niño de pocas palabras, pero el silencio opresivo desapareció reemplazado por una conexión tímida que empezaba a florecer. Comenzó a seguirla mientras ella hacía sus tareas, una pequeña sombra silenciosa, con sus ojos oscuros, observando cada movimiento con una inteligencia inquietante. La veía amasar pan, remendar ropa, fijar postes de la cerca y limpiar el rifle. Aprendía a sus ritmos el compás callado de su vida solitaria. Una tarde señaló el Winchester, apoyado contra la pared. «Go, sir», dijo con voz suave. Sara se sorprendió al darse cuenta de que era la palabra apache para el rifle. Luego señaló el sartén sobre la estufa. Taza dijo: «Un plato». Le estaba enseñando, cerrando la brecha entre sus mundos palabra por palabra. Sara, a su vez, señalaba el objeto y repetía el término en inglés rifle. Platé. Se volvió un juego entre ellos, un intercambio silencioso de idioma y conocimiento que llenaba las largas y calurosas tardes. Sara descubrió que Taza era un gran observador del mundo natural. Le mostró qué raíces eran comestibles, qué bayas eran dulces y cuáles venenosas. Sabía leer huellas de animales en el polvo, diciéndole no solo qué criatura había pasado, sino cuánto tiempo antes, y si iba con prisa. Era un hijo de la naturaleza, y su conocimiento valía mucho más que la recompensa de $50 que pesaba sobre su cabeza. Su miedo por él era una presencia constante que la mordía por dentro. Escaneaba el horizonte una docena de veces al día, con el corazón encogiéndose ante cualquier nube de polvo o jinete lejano. Sabía que Corrigan no olvidaría su desafío. Era un hombre que guardaba rencor, y esos $50 eran un poderoso incentivo para cualquier desesperado del territorio. Comenzó a atrancar la puerta por las noches y a mantener el Winchester todavía más cerca. Una tarde, aproximadamente una semana después de la visita de Corrigan, llegó Jedediah Stone. Sus 2 mulas cargadas con pieles de castor y de zorro lucían tan agotadas como el viejo trampero. Jedediah era un hombre esculpido en la misma roca y madera de la frontera. Su rostro, una máscara curtida de arrugas. Sus ojos eran de un azul pálido lavado como el cielo invernal. Había sido amigo de John y sus visitas eran un ancla bienvenida a un mundo que ella casi había olvidado. Lo vio venir desde lejos y su primer impulso fue esconder a Taza. Pero enseguida descartó la idea. Jedediah no era como los demás. En su juventud había vivido entre las tribus. Hablaba unas cuantas palabras de varios idiomas nativos y tenía un respeto, aunque reservado, por los apaches, algo raro entre los hombres blancos de la región. Si no podía confiar en Jedediah, entonces no podía confiar en nadie. Lo recibió afuera con una taza de café ya lista en la mano. Jedediah dijo con la voz cálida y sincera: «Es un gusto verte», Sara, gruñó él desmontando con sus largas piernas. Tomó la taza y bebió con ganas, arrugando los ojos al sonreír. «Sigues haciendo el mejor café de todo el territorio, aunque esté helado». Su mirada se deslizó hacia la puerta de la cabaña donde Taza estaba medio oculto, espiando al imponente hombre, como si fuera una montaña. Los ojos de Jedediah, usualmente llenos de un cansado buen humor, se agudizaron con una atención repentina e intensa. No parecía sorprendido, pero un peso grave se dibujó en su rostro. «Parece que tienes compañía», dijo en voz baja. «Se llama Taza», respondió Sara sin rodeos. «Lo encontré. Los lobos lo tenían acorralado». Jedediah asintió despacio, sin apartar la vista del niño. Chiricahua murmuró sin que sonara a pregunta. Caminó hacia la cabaña con movimientos lentos y nada amenazantes. Se detuvo a unos pasos de Taza y se agachó, algo que le costó a sus huesos viejos. «Ya te», saludó con un grave murmullo, un saludo apache. Los ojos de Taza se abrieron con sorpresa. Observó al viejo trampero durante un largo instante y finalmente hizo un leve y casi imperceptible gesto de asentimiento. Esa noche, mientras Taza dormía sobre su manta junto al fuego, Sara le contó todo a Jedediah: los lobos, la fiebre,
el sargento Corrigan, y su recompensa, el frágil vínculo que estaba empezando a nacer con el muchacho callado. Yedidia escuchó con paciencia sus manos nudosas, aferrando la taza de café, la mirada fija en las llamas que danzaban. Cuando ella terminó, guardó silencio un buen rato. «Te has metido en algo muy serio», Sara dijo al fin con voz pesada. «¿A qué te refieres?» Este niño susurró casi sin voz. «No solo se llama Taza, es hijo de Cochise». Sara lo miró fijamente, sintiendo cómo la sangre se le helaba. Cochise. Ese nombre era leyenda en el territorio, pronunciado siempre con una mezcla de temor y respeto. Era el jefe de los apaches Chiricahua, un líder de guerra brillante y despiadado que había librado una sangrienta lucha de más de 10 años contra los blancos, después de la traición del incidente Bascom. Él era el mismo hombre que había encabezado la partida que mató a su esposo. La habitación pareció inclinarse a su alrededor. El niño que dormía plácidamente junto a su fuego aquel, al que había empezado a cuidar con afecto, era hijo del hombre al que ella culpaba de haber destrozado su vida. La ironía era como una cuchillada cruel y retorcida. El hijo de Cochise susurró sintiendo las palabras atorarse en su garganta. «Pero ¿cómo Cochise tiene 2 hijos?», explicó Yedidia. «El mayor es Nika, el menor es Taza. Escuché rumores en la agencia de San Carlos. Cochise ha estado intentando hacer la paz. Aceptó trasladar a su gente a la nueva reserva como un gesto de buena voluntad. Pero una facción de los suyos, dirigida por un guerrero llamado Jerónimo, no confía en los ojos pálidos. Quieren seguir peleando. Hay una división entre los Chiricahua. El niño debió haberse alejado o perdido de su familia». «¿Y Corrigan sabe quién es?», preguntó Sara, la mente trabajando a toda velocidad. «Tal vez no que sea hijo de Cochise», contestó Yedidia, «pero sabe que es una pieza de gran valor, o una fácil recompensa de $50. De cualquier modo, el niño está en grave peligro del ejército de cazadores de recompensas e incluso de su propia gente, si la facción de Jerónimo cree que pueden usarlo como moneda de presión contra su padre». Sara miró al pequeño dormido, observando el suave subir y bajar de su pecho, y una oleada de desesperación la invadió. Creía que su mundo era pequeño y simple. Ahora se encontraba en el epicentro de un conflicto que podía encender todo el territorio. «¿Qué hago, Yedidia?», preguntó con la voz temblorosa. El viejo trampero la miró, sus pálidos ojos llenos de una triste sabiduría. «La gente del niño lo buscará. Cochise no descansará hasta encontrar a su hijo. Tu mejor esperanza es que lo hallen antes que Corrigan». Hizo una pausa pensativo. «Pero no vendrán en guerra. Cochise es un hombre de honor. Si saben que el niño está a salvo, estarán agradecidos». «¿Y cómo sabrán que está bien?», preguntó Sara con desesperación. «Verán a una mujer blanca y pensarán que lo robé. ¡Me matarán!». «Puede ser», admitió Yedidia. «O tal vez vean lo que yo veo. Una mujer que salvó la vida de un niño». Se incorporó, sus articulaciones crujiendo. «Debo partir al amanecer». «Pero escúchame bien», Sara dijo Yedidia con voz grave. «Mantén a ese niño a salvo. Vigila siempre el horizonte. Y reza para que sean los apaches quienes te encuentren primero». Yedidia partió a la mañana siguiente, dejándola con un peso nuevo más denso que el miedo, una frágil esperanza desesperada. Saber que Taza era hijo de Cochise lo cambiaba todo. Ya no era solo un niño. Era un príncipe, un símbolo. La llave que podía abrir la puerta a la guerra o a la paz. 2 noches después, la súplica de la que habló Yedidia tuvo respuesta. Sara se despertó de un sueño ligero e inquieto. No por un ruido, sino por un cambio en el ambiente, una sensación súbita y punzante de que ya no estaba sola. El aire de la cabaña se había vuelto pesado, cargado con una presencia invisible. Llevó la mano al Winchester con el corazón golpeando un ritmo frenético en su pecho. Taza ya estaba despierto, sentado sobre su manta, con la mirada fija en la puerta. No había miedo en sus ojos. A la débil luz de la luna que entraba por la ventana, Sara pudo ver que su expresión era de una expectación solemne y reverente. Entonces los vio. Por la pequeña ventana, figuras se movían en la oscuridad. Sombras silenciosas que parecían surgir de la tierra misma.
Iban a pie con movimientos fluidos y etéreos. Estaban rodeando su cabaña. El aliento se le quedó atrapado en la garganta. Era el momento que había temido. Los Chiricahua habían llegado. Venían por el hijo de su jefe. Apretó el Winchester con fuerza los nudillos blancos la mente, en un torbellino de miedo y resignación. Había hecho lo imposible por protegerlo. Pero ahora todo había terminado. No podía enfrentarse a toda una partida de guerra. Solo podía rogar que fueran misericordiosos. Esperó el grito de ataque, el crujir de la puerta, la lluvia de flechas y balas. Pero no llegó nada. Solo silencio. Un silencio tan profundo que resultaba más inquietante que cualquier sonido. Taza se levantó. Caminó hacia la puerta, su pequeña silueta recortada contra la pálida luz de la luna. Miró hacia atrás. Sus oscuros ojos transmitían un mensaje que ella no podía descifrar. Entonces retiró la tranca y abrió la puerta. El corazón de Sara se detuvo. En el umbral se erguía un guerrero. Alto de hombros, anchos, con el rostro convertido en una máscara de dignidad severa e imperturbable. Vestía un sencillo taparrabos y mocasines. El pecho desnudo, el largo cabello negro recogido por una cinta de cuero. En la mano sostenía no un rifle ni una lanza, sino una única pluma de águila. A sus espaldas, iluminados por la luz plateada de la luna, Sara pudo distinguir a decenas de guerreros formando un semicírculo silencioso alrededor de la cabaña. No llevaban pinturas de guerra. Sus rostros eran serios, solemnes. Sus manos estaban vacías. Taza dio un paso al frente y pronunció una sola palabra. Ahté dijo: Padre. La máscara impasible del alto guerrero se quebró. Sus ojos tan parecidos a los de su hijo se llenaron de un alivio profundo y abrumador. Se arrodilló y estrechó al niño contra su pecho, abrazándolo con fuerza los hombros sacudidos por una emoción silenciosa. Era Cochise, el gran jefe de guerra. El terror de la frontera estaba de rodillas en su puerta, llorando de alegría por el regreso de su hijo. Sara permaneció inmóvil con el Winchester, aún aferrado en sus manos, testigo muda y atónita de aquella escena. Tras un largo momento, Cochise soltó a su hijo y se irguió imponiendo toda su altura. Con los ojos todavía húmedos la miró. Su mirada recorrió el rifle que sostenía la cabaña sencilla y limpia a sus espaldas. Era una mirada intensa, como si quisiera leerle el alma. Pronunció unas palabras en su lengua con una voz grave y poderosa. Taza, aún junto a su padre, tradujo por primera vez en una frase completa. Mi padre pregunta por qué no has reclamado la recompensa por su hijo. Sara lo miró desconcertada. La recompensa. El soldado blanco, Corrigan. El rostro serio de Taza se tensó mientras explicaba. Él fue al campamento de mi padre. Dijo que sabía dónde estaba yo. Dijo que una mujer blanca me tenía y que te entregaría por $50. Las piezas encajaron de golpe en la mente de Sara con un peso amargo. Corrigan. No solo la había amenazado. También había ido con los apaches, buscando sacar provecho, jugando a dos bandos sin importarle el derramamiento de sangre que pudiera provocar. Les había dicho que ella era una cazadora de recompensas, reteniendo al niño por rescate. Eso es mentira, dijo Sara con la voz temblorosa por la mezcla de ira y miedo. Nunca pedí dinero. Lo salvé de los lobos. Lo estaba protegiendo. Cochise escuchó la traducción de su hijo, el gesto impenetrable. Luego dio un paso hacia ella sin apartar los ojos de los suyos. Ahora estaba tan cerca que Sara pudo ver las huellas de la pena y la preocupación marcadas en su rostro y las hebras grises que se mezclaban con su cabello negro. No era el monstruo que ella había imaginado. Era un hombre, un padre que había temido por la vida de su hijo. Volvió a hablar esta vez con un tono más suave. Taza tradujo. Mi padre dice que lo sabe. Dice que un hombre que miente por dinero tiene el corazón torcido. Dice que no vino a pelear, sino a conocer a la mujer que salvó al hijo de su enemigo. Agrega que ha traído obsequios. Señaló a los guerreros que estaban detrás de él. Estos comenzaron a avanzar uno por uno con pasos silenciosos y llenos de gracia. Llegaron hasta el umbral de su puerta y depositaron sus ofrendas en el suelo. Había pieles de venado finamente curtidas tan suaves que parecían terciopelo. Había canastas tejidas con esmero llenas de maíz seco y vainas de mezquite.
También una manta magnífica tejida con los colores del atardecer. Y por último, un guerrero dejó un rifle en el suelo, un Spencer repetidor completamente nuevo y muy superior a su viejo Winchester. Sarah miró la pila de regalos sin poder comprender del todo lo que estaba sucediendo. Aquello no era la represalia que había temido. Era gratitud. Era una ofrenda de paz, un gesto de respeto, proveniente del mismo pueblo al que le habían enseñado a odiar. Cochise habló por última vez. Mi padre dice que has mostrado gran honor, tradujo Taza con orgullo. Dice que los chiricahuas no lo olvidarán. Esta tierra en la que vives ahora es tuya. Ningún apache te hará daño a ti ni a tu hogar. Eres una de nosotros. Eres Shima Yasi. ¿Qué significa eso?, susurró Sarah. Taza sonrió, un gesto raro y hermoso. Significa madrecita. Cuando los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo del este, en tonos de rosa y oro, los guerreros apaches se desvanecieron de nuevo, en la inmensidad del desierto tan silenciosamente como habían llegado. Cochise, Jesse fue el último en irse. Permaneció un momento con la mano sobre el hombro de su hijo, cruzando la mirada con Sarah por encima de la pila de regalos. Le dio una sola inclinación solemne de cabeza, un gesto profundo de entendimiento sin palabras. Y luego se marchó. Sarah quedó sola en la calma de la mañana con la pila de obsequios a sus pies, testimonio de los acontecimientos extraordinarios de la noche. Miró su pequeña y humilde cabaña y las extensas llanuras vacías que se desplegaban ante ella. Era la misma tierra, el mismo cielo, el mismo silencio. Pero todo había cambiado. Los fantasmas de su pasado no habían desaparecido, pero ya no tenían el mismo poder sobre ella. El odio que la había acompañado por 3 largos años se había disuelto, reemplazado por algo nuevo, frágil, algo que se parecía un poco a la esperanza. Ella había rescatado de una jauría de lobos a un niño apache llorando, y a cambio su tribu la había sacado a ella de la soledad de su propio duelo, dándole un nuevo nombre, una nueva identidad, un nuevo lugar en el mundo. Ya no era solo una viuda, era Shima Yasi. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. En el corazón de una tierra marcada por la violencia y la desconfianza, un solo acto de compasión cambió por completo las reglas de la supervivencia. Sarah McGregor, una mujer encerrada en su propio dolor, decidió no ver a un enemigo, sino a un niño en peligro. Al salvar a Taza, no solo rescató a un pequeño, sino que también encontró su propia redención, tendiendo un puente de humanidad sobre un abismo de odio. Su historia es un recordatorio poderoso de que los lazos más profundos muchas veces nacen en las circunstancias más inesperadas, y que la valentía para desafiar lo que el mundo espera de nosotros puede conducir a una paz que jamás imaginamos. Si esta historia de valentía, pérdida y redención te conmovió, te invitamos a darle me gusta a este video. Compártelo con quienes disfrutan de relatos del indómito oeste, y susurra en cada rincón olvidado de la historia. Y suscríbete a nuestro canal para más narraciones que devuelven la vida a esas páginas olvidadas. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas poderosas historias.